Hola chicos, bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, un poco diferente, como veis estoy en casa, hoy voy a poder hacer un vídeo más decente. Y va a ser un vídeo diferente porque hoy no voy a hablar de mi problema que yo sufro, el trastorno de personalidad por evitación, fobia social, sino que va a ser un trastorno bastante diferente, ¿vale? Voy a hablar en tercera persona hoy, así que va a ser más difícil explicarme porque no es algo que yo sufra. Cualquier persona que sufra de lo que voy a explicar hoy, considere que no me he explicado bien o considere que hay ciertas cosas que podían haberse explicado mejor o simplemente quiera explicar su vivencia, yo encantadísimo que en comentarios me lo comente y ya está. Me hubiera gustado hacer el vídeo un poquito mejor, es decir, editándolo, poniendo imágenes, acompañando un poco la historia de lo que voy explicando. Pero la realidad es que soy tan malo editando, chicos, que me tiraría muchísimo tiempo y la verdad que me cuesta encontrar las ganas de ponerme a editar sin tener idea y tengo tantas ganas también de poner el vídeo y no dejaros sin vídeo durante tanto tiempo que, si me lo permitís, lo voy a hacer de esta forma. Sé que no es la mejor manera porque sinceramente creo que debería empezar a editar porque me ayudaría mucho a crecer el canal pero bueno, hacemos lo que podemos, así que bueno, poco a poco iré mejorando. Vale, el trastorno que vamos a explicar hoy es el trastorno límite de personalidad. Estoy seguro que muchísimos habéis oído de él, es un trastorno de los más conocidos, si no el más conocido yo creo, hoy en día. Hay muchísima gente que sufre de este trastorno. ¿Y qué es lo que define un poco el trastorno? ¿Vale? Voy a explicar un poco por encima. Es un trastorno que, como él dice, lleva las emociones al límite, ¿vale? Es decir, estas personas tienen episodios muy bajos, donde están totalmente desolados, se sienten súper con mucha ansiedad, tristeza, y de repente luego tienen episodios de mucha ira, de mucho enfado, episodios violentos y episodios que suelen alejar a la gente de su alrededor. Y estas personas justamente quieren lo contrario, porque lo que tienen mucho miedo es a estar solos, tienen miedo a la soledad, a quedarse solos, tienen mucho miedo, pero con los episodios estos que tienen de violencia suelen hacerle el efecto contrario. Eh, es un ciclo total, porque estas personas tienen un mal concepto de sí mismas, tienen un mal concepto de los demás también. Entonces, es como que no quieren estar solos, porque tienen miedo a la soledad, realmente no. Pero tienen tan mal concepto de ellos y tan mal concepto de los demás que provocan lo contrario. Es decir, tienen esos episodios de violencia que provocan el efecto contrario y al final se quedan solos. Entonces, ¿qué es lo que buscan pero no quieren de verdad? Es un poco difícil de entender a veces este tipo de cosas, pero es más o menos algo de este estilo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que definen a este trastorno? ¿Vale? Hay muchos síntomas. Por un lado, vale chicos, perdonad, si hago algunos cortes de vídeos es porque mi hermana está pasando y no quiero que me corte. Vale, volvemos. Los síntomas que definen a este trastorno, ¿de acuerdo? Por un lado, hay un miedo intenso al abandono, como he dicho. Tienen un auténtico pavor a quedarse solos. Tienen mucho miedo, ¿vale? A la soledad como tal. Por otro lado, tienen un patrón de relaciones inestable con los demás. Es decir, pasan de idealizar a una persona y tenerla totalmente arriba. No le ven ningún tipo de, 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 de cosa mala, la ven totalmente perfecta. A de repente devaluarla totalmente. Pensar que es una persona mala, que es una persona cruel, que le trata mal. Es un poco lo que me pasaba a mí, por ejemplo, con Isabel, ¿no?
Aunque en caso de Isabel la he continuado idealizando. Nunca la he pasado Sí que le he tenido rabia, pero no... Vale, por otro lado, hay ciertos periodos de paranoia relacionada con el estrés. Que puede durar de pocos minutos a veces hasta horas, ¿vale? Y tiene una cierta pérdida de contacto con la realidad. Dentro de todos, es difícil no poner ejemplos, porque yo no los he vivido como tal, pero dentro de todos sus problemas mentales, todas sus comidas de cabeza, ¿vale? Tened en cuenta, para que os hagáis una idea, estos episodios de paranoia, cómo pueden ser. Es como muchas veces nosotros tenemos lo que nosotros vivimos en nuestra cabeza no refleja lo que pasa, ¿no? En la realidad. Es como, por ejemplo, imaginaos que os dice que el jefe os quiere llamar porque tiene que hablar con vosotros por algo. No sabéis el por qué. De repente vuestra cabeza ya os empecéis a hacer unas comidas de cabeza. Va a querer hablar conmigo porque algo he hecho mal. Seguramente me quiere echar... seguramente algo hice mal. O a lo mejor llevo ya haciendo tiempo... hace tiempo que estoy haciendo las cosas mal. De repente de ahí pasáis a... me va a querer echar. Me va a querer echar el trabajo. No sé. Y de repente acabáis, no sabéis cómo, a que habéis decidido vosotros ya no ir a trabajar más. Para vosotros es algo real dentro de vuestra cabeza, pero la realidad es que ha sido una paranoia total, porque realmente a lo mejor el jefe lo que os quería decir era lo contrario, felicitaros por el buen trabajo que habéis hecho, ¿no? Y son cosas surrealistas, ¿vale? Que pasan, pero porque la persona que lo está viviendo bajo unos pensamientos totalmente erróneos, debido a las creencias tan malas que tiene de sí mismo, ¿no? Por otro lado, otros síntomas que está muy relacionado con el de patrón de relaciones inestables. Esta persona lo vive todo al extremo, es un todo o nada, es decir, de repente, como digo, ves a la otra persona como perfecta y de repente pasas a verla como mala totalmente. Es todo extremos. Tienen comportamientos impulsivos y con mucho riesgo, ¿vale? Es decir, ejemplos, pues todos estos son ciertos comportamientos que tienen, ¿vale? Son como medidas de escape a sus problemas que tienen, ¿vale? Entonces, ¿cómo reflejan estos comportamientos, estos impulsos que tienen, estos comportamientos impulsivos? Pues pueden ser desde hacer apuestas, donde pierden dinero, conducción imprudente, que puede reflejarse en accidentes de tráfico, sexo inseguro, que puede acabar en embarazos no deseados, etc. Ola de gastos, donde gastan mucho dinero y de repente les abruma luego todas las deudas que tienen. Abuso de drogas. Autosabotaje de éxito. Es decir, son personas que de repente incluso pueden tener un trabajo perfecto, una relación sentimental, por ejemplo, perfecta. Y no se sabe por qué deciden terminar con esa relación o con ese trabajo que les estaba yendo súper bien, ¿vale? Tienen comportamientos totalmente impulsivos y que tienen un riesgo muy grande hacia ellos y hacia su propia vida. Entonces son capaces de autosabotearse a sí mismos para no conseguir el éxito cuando podrían tenerlo en sus manos, ¿no? Estas conductas impulsivas, de alguna forma, son conductas que hacen como una manera de aliviar su angustia, ¿sabes? Tienen una angustia tan grande siempre dentro de sí que es como una medida de escape, ¿vale? Para ellos. Son medidas de escape muy raras, porque realmente es peor la cura que la enfermedad en este caso. Pero la cura que intentan ponerle podría llegar a perjudicar, o sea, les acaba perjudicando muchísimo más de lo que realmente debería ser, ¿no? Suelen tener amenazas o conductas suicidas o autolesiones a sí mismos. Y muchas veces esto es por el miedo a la separación o al rechazo de la gente. Entonces, es un poco
tienen el objetivo de aliviar, de conseguir un alivio o a la angustia emocional que tienen, ¿vale? Entonces, estos intentos de suicidio, ¿no? Son debido a esos intensos estados emocionales que ellos sienten, ¿vale? Lo viven todo tan al máximo que la única medida que ven para quitarse esa angustia es eso, es hacerlo, es este tipo de episodios, ¿vale? Es lo único que ven, es la única medida que ven para quitarse esa angustia que tienen, ¿vale? Es autolesionarse, incluso intentar suicidarse. Y es una medida también para captar la atención de la gente, ¿vale? Es una medida para evitar que la persona que ellos necesitan a su lado les deje, suelen hacer estas medidas, ¿vale? Voy a cambiar un momentito aquí, porque me estaba diciendo el móvil que está un poco alto la temperatura. Pero voy a dejar de cargarlo para que no... Ahí está. Vale. Más síntomas, ¿vale? Sentimientos de vacío. Como he dicho, hay unos sentimientos muy grandes a la soledad. Tienen unos sentimientos muy grandes de vacío, de sentirse solos, porque efectivamente lo están. Lo están, pero porque ellos mismos se lo provocan, ¿vale? Tienen grandes cambios de humor. Como he dicho, pasan de estar totalmente tristes, con sentimientos de vacío, se sienten totalmente solos, a de repente, pues, tener episodios de rabia, de ira, de intento de suicidio. Son cambios totalmente de humor, ¿vale? Que pueden durar de horas a días, ¿vale? Como digo, enojo, tienen enfados intensos, donde suelen perder el temperamento, ¿vale? Con frecuencia. Suelen ser a veces muy sarcásticos, con un sentimiento de amargura muy grande en la forma de hablar, de la amargura que tienen ellos mismos, de lo mal que se sienten. Y suelen tener también peleas físicas, ¿vale? Porque hay muchas veces que no son capaces de aguantar esa rabia que tienen, esa rabia por lo que les está pasando, que lo reflejan pues con impulsos de violencia física. Y vale, y finalmente, por ejemplo, otro de los síntomas que hay es quieren tener una identidad incierta, es decir, no saben cómo son ellos mismos. Y es completamente normal, ¿vale? Es completamente normal, porque al final pensaos que con esos cambios tan bruscos que tienen de comportamiento, esos cambios tan bruscos que tienen de humor, cambios bruscos que reflejan en su vida también, donde pasan de tener, de repente, pues como digo, tener una vida perfecta con su pareja, a de repente decidir cortarla. Tienen de repente un trabajo perfecto y deciden cortarlo. Tienen un grupo de amigos y deciden dejarlos y empezar un nuevo grupo de amigos, pero totalmente, de forma brusca, ¿vale? Son comportamientos totalmente bruscos. Y son una serie de cambios tan extremos que hacen que al final les afecta en la percepción que tienen de ellos mismos, porque empiezan a verse, no tienen un sentido claro de quiénes son ellos mismos, hacia dónde va su vida, empiezan a tener la sensación de que tienen múltiples personalidades, ¿vale? Y no saben tampoco qué va a ser de su vida, hacia dónde van, por los continuos cambios que tienen dentro de su vida, ¿no? Vale, las causas. ¿Cuáles son las causas que definen a este trastorno, ¿vale? Por un lado están las causas en sí es como siempre, es difícil comprenderlas como tal, ¿vale? Hay una cierta parte de factores ambientales, ¿vale? Es decir, como suele pasar, hay antecedentes de abuso o negligencia, dejadez,
durante la infancia por parte de sus familiares o por parte de alguien que les rodee. Y por otro lado también está la parte, hay una cierta parte genética que puede ser hereditario, es decir, si una persona ha tenido el trastorno, este tipo de trastorno, es muy probable que adquiera ciertos, si no hace el trastorno, ciertos rasgos de él. Y luego pues también hay otra causa que son pues ciertas anomalías cerebrales, ¿de acuerdo? Pues esto ya es un poco entrar, yo no soy biólogo, pero pues cierto, por lo que he estado viendo, pues ciertos químicos cerebrales que no funcionan bien y bueno, pues pueden provocar esas anomalías en el cerebro y que luego derivan en este tipo de trastorno, ¿vale? Vale, ¿cuáles son las complicaciones que pueden tener este tipo de trastorno, ¿vale? Si no se trata bien, si continúa acrecentándose ese trastorno. Pues bueno, pues por un lado, a ver, puede afectar negativamente las relaciones íntimas, en el trabajo, en el estudio, en las actividades sociales y en la imagen que tienes de ti mismo, que cada vez es peor, ¿no? Suelen haber cambios o pérdidas frecuentes de los puestos de trabajo, por lo que hemos comentado, ¿vale? Son personas que, debido a todos estos problemas que he estado comentando, suelen tener cambios muy grandes en su vida. Suelen dejar la formación educativa, lo suelen dejar porque no se sienten... mmm, de rep- todos, son todos estos temas mentales que tienen, ¿vale? No son capaces de llevarlos bien, tienen un concepto tan mal de sí mismos, eh, se sienten tan solos que al final acaban dejando de estudiar, ¿vale? Acaban dejando tanto los trabajos como el estudio. Suelen tener problemas legales, por ejemplo, problemas, los problemas de ira, estos que tienen, de violencia, de que no son capaces de contener esos impulsos. Suelen tener relaciones conflictivas, suelen hacerse daño a sí mismos por las autolesiones que se infligen a sí mismos. Se suelen involucrar en relaciones abusivas, intentos de suicidio, embarazos no planificados, accidentes automovilísticos, que como hemos comentado no son episodios de... son impulsos que tienen, ¿vale? Son medidas de escape, ¿vale? Que tienen a ese sentimiento de amargura, ese sentimiento de soledad, de ansiedad que tienen, de... ese sentimiento tan grande que tienen de ese sentimiento tan mal que tienen del concepto que tienen de sí mismos, del concepto que tienen tienen una amargura tan grande que la única medida de escape que suelen tener es estas conductas impulsivas, ¿vale? Como he comentado. Vale, entonces, una vez dicho esto, me gustaría explicar un poquito... Vale, creo que lo voy a hacer en... Creo que voy a hacer dos partes de un vídeo, ¿vale? Para no alargar mucho este vídeo. Voy a dejar el vídeo por aquí y en nada hago un segundo vídeo donde lo que voy a hacer es un caso clínico, ¿vale? Un caso real, documentado, ¿vale? Que he encontrado de un psicólogo que estuvo llevando a esta paciente con un trastorno de personalidad, un trastorno límite de personalidad, ¿vale? Y creo que esto ayudará bastante a poder entender más cómo es la persona, cómo se siente, todo lo que rodea, ¿vale? Es desde el punto de vista de un psicólogo. Entonces, es el informe que ha realizado un psicólogo de una paciente que lleva llevando durante muchos años. Pero no es los pensamientos propios de la paciente. El psicólogo, ¿vale? Refleja lo que la paciente, pues, le transmite de alguna forma. Entonces, dejamos el vídeo por aquí, chicos. Y el próximo vídeo que hago es explicando un caso real de trastorno límite de personalidad. Nos vemos, chicos.